Asesinaron a un hombre a patadas y trompadas durante un picado de fútbol. Carlos Allanz, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Así es, este complejo de canchas aquí de Malvinas Argentinas, de Tortuguitas, el lugar donde ayer por la tarde, durante un partido, comenzó esta discusión que terminó con una pelea que terminó con golpe de puño, y la parte más violenta la llevó este hombre de 63 años que, según algunos de los relatos, fue incluso pateado en el piso. El hombre empezó a convulsionar, no hubo manera de poder revivirlo, a pesar de que se le hizo las primeras reanimaciones aquí en el lugar. Cuando llegó la ambulancia ya únicamente pudieron certificar el deceso. Los que habían participado en la pelea, que salieron rápidamente aquí del complejo, lograron ser identificados y detenidos. Son dos hombres y una mujer que ya están identificados y detenidos en poder de la justicia. También están tratando de determinar, para eso están utilizando las grabaciones de las cámaras de seguridad, la participación de una cuarta persona. Todo esto que indica esta pelea, que, como lo dice la carátula, es homicidio en riña. Este hombre que murió en el lugar tras ser pateado, golpeado fuertemente por este grupo de personas. Habrá que determinar las responsabilidades, pero que en principio involucran a estos dos hombres y esta mujer, que ya están detenidos, y un cuarto sospechoso que está siendo buscado por la policía. Obviamente, como verás, el complejo está clausurado, fue cerrado, ya está clausurado y nadie está aquí adentro de este lugar. Se puede ver que está completamente vacío, sin movimiento por esta investigación judicial, esta pelea, esta muerte durante una pelea en un partido de fútbol que se estaba llevando ayer aquí en esta cancha de Tortuguitas, el partido de Malvinas Argentinas. Bien, Carlos, vamos a ver quién era este hombre. ¿Quién es este hombre de 63 años? Esa es la imagen. Era padre de uno de los jugadores. Según lo que dice la carátula y de 5 contaba Carlos, se trata de una pelea en riña, por lo cual hubo una pelea entre ellos. No fue directamente un ataque dirigido hacia él, pero todavía no se sabe qué fue exactamente lo que pasó. Sí, Pepe, que lo han matado a golpes y a patadas. No conozco términos legales, pero puede que haya habido un ataque dirigido a él, porque una vez que estaba en el piso, lo vieron caído y en lugar de levantarlo, lo patearon, según refieren algunos testigos. Así que posiblemente sí hay un ataque directo hacia él, por más que haya sido en medio de un cuadro de locura. Esta es la imagen de la víctima, un hombre de 63 años que seguramente era espectador, padre de uno de los jugadores, seguramente espectador. Llama la atención, se estaba jugando un campeonato de fútbol nada profesional. ¿Cómo habrá empezado todo esto y qué nivel alcanzó para que se haya dado muerte a trompadas y patadas a una persona incluso cuando estaba en el piso? Sí, y estaba pensando en lo que dijiste, que fue muy importante, porque se dice que es en riña generalmente cuando se desconoce quiénes fueron las personas o la persona que le causó el golpe mortal. Por eso se le dice en riña, hasta tanto se pueda determinar quién de estas personas detenidas, que sabemos que son 3 y son todas menores de 40 años, quién o quiénes de estas personas participaron en los golpes que le provocaron la muerte a este hombre de 63 años. Carlos, la primera pregunta que quiero hacerte es si a lo mejor todavía no has tenido tiempo de recabar toda la información, pero ¿estos torneos son habituales? ¿Estas escenas de tensión también? ¿Se junta mucha gente durante estos torneos? Contanos un poco lo que hayas podido averiguar del entorno de este lugar que ahora obviamente está cerrado y clausurado. Claro, mira, en principio te puedo contar que es un complejo muy grande. Es un complejo que al parecer tiene varias canchas de césped artificial, pero que semejan ser el pasto natural. Son varias, te diría, por lo menos 10 canchas las que se pueden ver aquí en este complejo, lo que daría a entender que podrían ser habituales este tipo de torneos de gente que, no profesionales, sino de gente que se inscribe, que participan en esto, y que podría suponerse también por la pelea, por cómo se origina entre los espectadores, también podría tener que ver alguna disputa por dinero, en la que no suelen ser raras en este tipo de encuentros o de este tipo de torneos. En el momento aquí por el lugar se puede ver muy poco, es un lugar de casaquintas y este complejo en medio de este lugar en el que obviamente hoy no hay nada, hay muy poco movimiento. Pepe, te diría, lo que llama la atención es que por lo menos aquí hasta el momento no se ha visto una custodia, quizás
como se hace en muchos lugares, la custodia es la que va pasando, Carlos. no con una consigna. La puerta está claramente con un candado cerrado al público directamente y no se ve ningún tipo de movimiento dentro de este complejo. Dame un segundo, por favor, quiero sumar a nuestro compañero Pablo Bruneto. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, Mariana. Este tipo de torneos se dan habitualmente todos los fines de semana y lo digo porque lo juego habitualmente. Siempre hay peleas. Siempre hay peleas, siempre hay conflicto entre los jugadores, entre las personas que van a ver a los equipos, que se la pasan gritando. Son partidos que deberían ser, son amateur, obviamente, deberían ser tranquilos. Se supone que uno va a jugar un partido o un torneo para distenderse, para estar un momento con amigos. Son siempre picados, son calientes. No cuesta mucho que haya algún disturbio entre los propios jugadores, porque además la gente de afuera va gritando como si fuera un partido de fútbol profesional y se terminan realmente calentando mucho. No hay médicos, no hay seguridad. Habría que determinar bien qué fue lo que pasó acá, pero no sorprende que suceda este tipo de situaciones, que haya conflicto, que haya pelea entre jugadores, entre rivales, entre gente que va a ver el partido, que son conocidos, de los chicos que juegan, los entrenadores también. Pablo, ayúdame a entender, Sí. yo no conozco estos torneos, ¿qué es lo que está en juego cuando hay dos equipos en la cancha? Nada, son torneos amateur. Quizá algún torneo puede dar algún premio como, no sé, menor, como la vestimenta, por ejemplo. No es que se juega por plata, al menos no en los, entiendo en este tipo de torneos. ¿Hay algún torneo Esto fue organizado clandestino, por el si se dueño del quiere? complejo, así que se Exactamente. entiende que no, que está fuera de lo... En la mayoría de los torneos que son organizados por gente que tiene un complejo de canchas, no se juega por nada. No se juega por plata, como mucho tener una copa, un trofeo, pero no más que eso. ¿Hay apuestas alrededor de esto? No. Son no necesariamente... Si las hay, no lo sabemos en este caso, ¿no? Pero no suele haber apuestas, solamente se juega entre grupos de amigos que se organizan para jugar un torneo de fútbol, para pasar un rato, pero siempre se terminan calentando por demás esta clase de torneos. No se juega por plata, por lo menos en los torneos donde vos o yo eventualmente jugamos. Bueno, yo jugaba, pero a lo mejor en otros lugares sí. Sí, no digo que no haya torneos por plata. Sí, no, ojo. lo sé. Carlos, ¿sabés si habitualmente ahí en estos torneos había premios en dinero, en Claro. metálico, aunque fuera poco? No lo sabemos, claro, es una de las cosas que también está investigando la Fiscalía. La verdad que no lo sabemos, se desconoce. Lo que se puede ver es un complejo con una estructura importante. Quizás este tipo de torneo que hace referencia, en la que hay otro tipo de incentivo o de apuestas alrededor, se da en otros lugares con muchísima menos infraestructura. Difícilmente haya sido un problema entre los participantes del torneo, entre quienes estaban jugando. Por eso no es menor tener en cuenta que el padre de un jugador es esta víctima y la gente que lo agrede estaba afuera, gente que estaba afuera. Por eso es importante también lo que cuenta Pablo, que es normal como la gente que está afuera suele levantar temperatura y suelen armarse las peleas quizás fuera de la cancha, que a veces también pueden terminar dentro de este campo de juego. Pero en particular aquí, la verdad que no podemos afirmarlo, no hay algo que indique por lo menos que hubiera algún trofeo, Sí. que hubiera en principio dinero. Esto es algo que también está investigando la Fiscalía, también tiene que tomarle declaración a estos 3 detenidos. Llama la atención cómo esta gente en realidad reaccionó a lo que había pasado al ver el hombre y en vez de quedarse, huyó para no enfrentar las consecuencias, ¿no? Claro. También eso es otro indicador de que pareciera ser, más allá del susto, alguien que está habituado a estar en situaciones de riña, Claro, por salir entiendo. corriendo de esta manera. Igual es algo que se puede determinar y va a determinar la Fiscalía con las cámaras de seguridad que ya están también aquí, que se han secuestrado, las filmaciones que hay dentro de este complejo, que tiene, al parecer, y se puede ver aquí a la distancia, varias cámaras dentro del lugar. Carlos, quería preguntarle también a Pablo, vos no creo que tengas la posibilidad de saberlo, pero también va la pregunta hacia vos. Si en estos partidos suele haber, por ejemplo, el scouting, si puede haber gente que va a ver a jugadores o si puede llegar a darse una discusión por lo que está pasando en la cancha justamente porque hay gente interesada viéndolos. No. Tampoco. En absoluto, porque por lo general estos torneos los juegan mayores de edad, de 25 para arriba. Suele haber, obviamente, gente más joven, pero ningún scouting iría a ver
a algún jugador en esta clase de torneos. Lo último que quería agregar es que a partir de la situación del coronavirus y con la vuelta de estos torneos que estuvieron obviamente suspendidos, se había limitado el acceso de la gente. Es decir, no podía ir cualquiera a ver en modo espectador, sino que solamente estaba permitido el ingreso en algunos torneos del equipo y del entrenador.